chicos, en Para Alquilar Balcones hay alerta de mínimo europea. A propósito de qué, del triunfo de las elecciones ayer en Italia. Mira, elecciones en Italia. Giorgia Meloni logró histórico triunfo y la ultraderecha gobernará el país. La candidata de la alianza de ultraderecha se convertirá en la primera mujer en ser premier del país. Formará gobierno junto a la Liga del Norte, claro, de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Por eso ya mismo tenemos comunicación, un lujo que nos damos cada vez que, bueno, hay cuestiones internacionales que abordar, que son complejas, por cierto, de entrevistar, de charlar un ratito con Jorge el Turco Elías. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy bien, gracias. No, por favor, un placer siempre charlar contigo. Bueno, ya estaremos hablando un poco de qué ves para lo que viene, no solo para Italia, sino para Europa y, por qué no, para el mundo, ¿no? Porque se sigue moviendo el tablero geopolítico, ¿no? Y se sigue moviendo para la derecha, en este caso. Quería preguntarte primero que nada si el primer dato a tener en cuenta es el de las encuestas, que una vez la pegaron, ¿no? Porque en general no venía ocurriendo y esta vez parece que sí. Efectivamente, la pegaron y bueno, se dio lo que se estaba esperando, es decir, el triunfo de este trío, como bien dijiste, de Meloni, de Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, con sus diferencias entre ellos, porque no se trata de un trío homogéneo, digamos. La única que se opuso a los gobiernos desde que hace política es justamente Giorgia Meloni, y puso como condición que ganaba las elecciones y, por supuesto, obtenía ella más porcentaje de votos que los otros socios, ella iba a ser la candidata a primera ministra, cosa que ya se da por descontado que va a ser así, con mayoría en ambas del Congreso. Pero, a ver, hay dos factores que primaron en Italia y, en cierto modo, son los que en este momento están preocupando al mundo, especialmente a Europa, Estados Unidos y América Latina. Uno es la inflación, que para nosotros, cuando nos dice el anual, decimos, bueno, la verdad es que se quedan cortos, claro. Pero sinceramente, los países europeos es realmente preocupante. Dos, la polarización que existe en todos los países y que se da también en Italia. Y tres, en el caso de Italia y en el caso de Europa en particular, es la escasez de energía que se viene para el invierno, claro. Por la guerra en Ucrania. Y sobre la guerra en Ucrania, también las posiciones encontradas con respecto a Rusia. Meloni no está cerca de Vladimir Putin, como sí lo está Berlusconi, que fue cuatro veces primer ministro y es amigo personal de Putin. Matteo Salvini primero condenó la invasión, pero después también condenó las sanciones contra Rusia. Y Meloni se acercó mucho más a Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, con el cual tiene una gran afinidad. Y ahí viene el temor de Bruselas. Hungría, al igual que Polonia, están siempre no en las bodas, pero siempre están al filo de las normas comunitarias. Lo que, cuando se habla de neofascismo, posfascismo, como se lo quiera llamar, yo creo que es una nueva fase de futuro incierto, realmente. Y la diferencia que hay entre Europa y este lado del Atlántico, incluyo Estados Unidos, es que Europa tiene a la Unión Europea, que si vos sacás los pies a todo te sanciona. Son 27 países. Ahora, en el caso nuestro, cada uno va a la suya, digamos. Jorge, pero hay un antecedente, que es el del Reino Unido. Bueno, en realidad el de Inglaterra, podríamos decir, porque bueno, hay también diferencias dentro de lo que es el Reino Unido, pero ya hay un antecedente de un país que dice, bueno, me bajo. ¿Puede pasar esto con Italia? No creo que pase no creo que pase con Italia y no creo que pase con
con algún otro país. Marine Le Pen en su momento, que también está en la línea de Meloni, lo propuso para Francia, pero no hay un ánimo, menos aún desde la pandemia. Es decir, después de la pandemia, vos fíjate que la mayoría de los países europeos se ayudaron desde la Comisión Europea, se ayudaron entre sí con préstamos, con subsidios, con algo más, y no le conviene a nadie. Lo del Reino Unido es un caso único, creo yo, y en cierto modo, hoy con los problemas económicos que tiene el mismo Reino Unido, también se lo están pensando, ¿no? Jorge, quería preguntarte, hablábamos, primer dato relevante era, el tema de las encuestas, finalmente le pegaron. Otro dato relevante, más allá del giro a la derecha, es, la baja participación ciudadana a la hora de, participar del acto eleccionario. Con este asterisco para mí, y quiero saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque si bien es cierto que ya hay manifestaciones también de baja participación, de esta crisis de representación política que evidentemente hay en muchas partes del mundo, pero hay otro dato que es que esta ciudadanía que no participa parece no participar a pesar de saber que hay un giro a la derecha muy fuerte, en este caso de la ultraderecha, se tenían las encuestas, se sabían estos datos y sin embargo, a pesar de eso, que puede ser un elemento que motive a la gente a participar del acto eleccionario, no lo hizo. ¿Cómo ves esto vos? A ver, fue la participación más baja desde 1948 en Italia. Y yo creo que tiene una explicación y es que nadie te convence. Es decir, en las últimas elecciones, hablemos de los últimos 2 años, por poner un ejemplo, no ha habido un gran valor por el ganador. Es decir, y estoy hablando, la mayoría de los gobiernos perdieron. Y los que no perdieron fueron sucedidos por otros gobiernos que pudieron dar alguna expectativa dentro de los suyos, pero también crearon grandes dudas con respecto a la gestión, es decir, a lo que viene. Hay un gran descontento, yo creo que hay algo como la pandemia del mal humor. Sí. Y nosotros tenemos que hacer reír a la gente en este contexto, Jorge. Y no se ve. Bueno, es tu trabajo. Está bien, perdona. Sí, seguí, te interrumpí, Jorge, perdón. Tratar en la medida de lo posible de hacer reír, pero con esto la verdad es que yo no sé si reír o llorar. Claro. Hay muy poca expectativa en lo que viene, hay muy poca expectativa con respecto a los nuevos candidatos. Tampoco hay una gran renovación de candidatos. No, claro. En la mayoría de los casos, vos fijás Estados Unidos, hoy estamos viendo Donald Trump que quiere volver, y ojo, si vuelve gana. Y bueno, eso te da una pauta de la falta de expectativas, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, Jorge, la verdad que un asterisco enorme, ¿no? Por esto que vos decías. Primero para saber, cómo calibrarán las políticas estas alianzas, ¿no? Porque efectivamente se han mostrado muchas alianzas muy efectivas a la hora de llegar al poder, pero una vez que llegan es otra cuestión. Si no, para muestra, basta, ¿no? Lo que nos viene pasando a nosotros en la Argentina. En fin. Jorge, gracias por la buena onda. Gracias por ser siempre tan claro y gracias por estar ahí siempre ahí dispuesto para charlar un ratito con nosotros, de verdad. Bueno, ahí está, se congelaba. Como siempre digo, fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Jorge Elías, ahí valía la pena. Un poco, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con el internet? Arreglemos, vamos a resetear el router o garpemos. No nos colguemos más, pero no podemos con Tiger, no podemos con Elías, por favor.
Anda a la pausa, por favor.